de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿produce algo en tu vida esa fe? Al menos estos demonios los hace temblar. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí. Mira versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sí. Mira, un punto muy importante aquí en el libro de Santiago no está hablando, y que quede muy claro esto, de que la salvación es por medio de obras. Eso no es lo que está diciendo. Porque mira en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, mira lo que va a decir acerca de la fe y obras. Igual que allá está hablando, una fe sin obras es fe muerta. Pero acuérdate, y decía, ¿acaso crees que el hombre será salvo solamente por la fe sin obras? O sea, pareciera decir que la salvación es también por obras, que tú puedes hacer algo sobre tu salvación. Eso no es lo que está diciendo. Porque entonces mira lo que diría aquí en Romanos. Romanos capítulo 3, versículo... Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios justifica al que tiene fe en Jesús. Él ya es justificado por la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? O sea, queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mira versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si tú tomaras a Santiago y a Pablo, parecería que están chocando, que uno dice que es salvo por la fe y obras, y luego tienes a Pablo que dice que no, que eres salvo solamente por la fe, sin las obras. Mira nuevamente versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pareciera que están chocando. No están chocando, lo que está haciendo es que se están fortaleciendo uno al otro se complementan. Mira lo que está pasando. Pablo lo que nos está mostrando es cómo ser salvo. Eres salvo por medio de la fe sin las obras, sin obras. O sea, que no hay nada que tú puedas hacer para obtener tu salvación. ¿Sí? Que solamente eres salvo por medio de la fe. No hay nada que tú puedas hacer. Mira versículo 23, aquí donde estamos, capítulo 3, nomás veo unos versículos para atrás al versículo 23. Mira lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia de Dios, mediante la redención, o sea, de que por redención es que te compró, o sea, de que Dios te compró, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Dios te compró en Cristo gratuitamente para nosotros, que no hay nada que podamos darle, no nos cuesta nada la salvación, es gratis. A Dios le costó la sangre de su Hijo. O sea, en ese sentido la salvación es gratis, porque a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero ahí es gratuitamente, es para nosotros, de que no hay nada que nosotros tengamos que darle a Dios, de que Él nos lo ofrece gratuitamente, ¿sí? Por fe. Entonces lo que está diciendo Pablo es de que la salvación es por medio de fe sin obras. No hay nada que tú puedas hacer. Ahora, Santiago lo que está diciendo es cómo se mira a un salvo. ¿Cómo se mira a alguien que es salvo? Es cómo puedes evidenciar que eres salvo, que tu fe es verdadera por medio de las obras.
¿sí? Un creyente que su fe es verdadera, que su fe está puesta en Cristo, va a producir obras. O sea, su estilo de vida se va a evidenciar de entre los demás, ¿sí? Tu hablar, tu actuar en tu trabajo, en tu matrimonio, con tu familia, con tus amigos, van a poder evidenciar de que tu fe es en Cristo, de que tú eres un creyente, que eres un seguidor de Cristo. Porque recuerda lo que empezamos diciendo acerca de ser santos. Porque tú eres apartado del pecado y día con día estás buscando la santificación apartado del pecado. Vivir una vida en santidad. Eso es lo que la fe produce, vivir una vida apartada del pecado para Dios. Entonces ese es el punto de Santiago, que la fe produce obras. Y el creyente se tiene que evidenciar por su estilo de vida. ¿Estamos? Entonces no es que Pablo y Santiago chocan de que no, se fortalecen uno al otro, se complementan. Pablo dice cómo ser salvos por medio de la fe sin obras y Santiago dice, ok, el que ya es salvo, Santiago dice, ok, así como dice Pablo que eres salvo por fe sin obras, bueno, pero ahora esa fe de la que habla Pablo sí va a producir obras y esa es tu forma de evidenciar tu salvación. Eso es lo que está diciendo Santiago. Regresemos a Colosenses, capítulo 1, en donde estamos. Mira lo que dice. Entonces mira versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe, esta fe de estos hermanos colosenses. Este es un estudio que tuve con Pastor Rufat y me impactó. Es de que esta fe está basada en quien Dios es. Sí, está basada en quien Dios es. Es una fe que Dios pone en nosotros, porque tampoco ni nosotros podemos producir esa fe. Porque como dice en Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, en nosotros no había nada, no había fe, no había arrepentimiento, no había un deseo de seguir a Cristo. Lógico, antes de la salvación, antes de que Dios nos trajera a Él. Cuando aún vivíamos en nuestros pecados, estábamos muertos, no había nada, esa fe no existía en nosotros. Dios es como que prendió un switch en nosotros, ¿sí? Es como si Él prendiera un switch en nosotros y ahora podemos creer en Cristo. Cuando Él nos aparta, cuando Él nos santifica, cuando Él nos trae a Cristo, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, nos da el nuevo nacimiento. Ahora podemos ver nuestro pecado. Ahora sabemos de la necesidad que tenemos de un Salvador, que sin ese Salvador, sin Cristo, nosotros estamos condenados al infierno. Pero todo eso ahora lo creemos por fe. Esa fe la pone también Dios en nosotros. Nosotros no podemos producir la fe. Mira, vamos a Hebreos, rumbo al final estamos en Colosenses, dale ahí más adelantito al libro de Hebreos. Mira lo que dice en capítulo 12, mira de dónde proviene la fe del creyente, mira de dónde proviene la fe. Capítulo 12, versículo 2. En el versículo 12 termina diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, la carrera del creyente, del cristiano, que él habla de como si estuviéramos en esta vida como una carrera, ejercitando, sigue adelante corriendo. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 12, puesto los ojos en Jesús. O sea, vamos a correr con los ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias que nos rodean. No en nuestros problemas, no en las cosas materiales, no, con los ojos puestos en Jesús. ¿Qué dice? El autor y consumador ¿de qué? De la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor de la fe. Él es quien pone esa fe en nosotros y Él es el autor de esa fe. Él es quien nos pone. Entonces, por eso es que Pablo dice que somos salvos por fe
sin las obras. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer en cuanto a la salvación es totalmente de Dios y gloria a Dios por eso. Porque si la salvación estuviera y dependiera en mí, en algo de que yo pudiera hacer o dejar de hacer, esa salvación, créeme la que la perdería. Esa salvación la perderíamos si dependiera de nosotros. Pero gloria a Dios que cuando Él nos da la salvación es vida eterna. Cristo nos da vida eterna, no nos da vida temporal. No es una vida temporal, no es una vida momentánea, es vida eterna. Y es porque Dios la pone en nosotros, es porque Dios lleva a cabo toda la obra. ¿Sí? Mira, aquí estamos en Hebreos capítulo 12, ve al capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que aquello que se espera va a pasar. Pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es la clave? De que esta fe está basada, la fe bíblica, la fe verdadera, de que está basada en Dios. Y es como te digo que me compartía Pastor Rufat, que la fe no está basada en nuestras circunstancias, no, la fe no está basada en cómo me siento el día de hoy o qué problemas están a mi alrededor el día de hoy y de ese tamaño va a ser mi fe el día de hoy. Hoy me siento triste, hoy se me descompuso mi carro, no tengo dinero para arreglarlo, ya viene la renta, el refrigerador está vacío y estoy no sé qué hacer y entonces mi fe va a ser de este tamañito. No, la fe no se basa en las circunstancias. La fe bíblica y la fe verdadera te dice en medio de las circunstancias, hey, tú pon los ojos en Cristo, sigue adelante corriendo esta carrera, no te fijes en las circunstancias. Esa es la fe descansa en Dios, no en mí, no en mis circunstancias. Mira que Dios pone cuando yo debería de ser condenado al infierno, a la condenación, a causa de mi maldad y mi pecado. Dios obra en mí y me pone esa fe. Y aún me mantiene firme. ¿Sí? Esa es la fe bíblica, que no está basada en las circunstancias, en los problemas, y aún inclusive ni cuando tenga yo que esté en abundancia, que ya acabe de pagar el carro, que ya la casa ya la acabe de pagar y que el banco tiene, entonces ahora mi fe va a estar así. Tampoco, no se trata de eso. La fe bíblica se trata de quién es Dios. Está basada en Dios. He ahí la importancia de conocer quién es Dios. Mira versículo 6. Aquí en este capítulo, en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan, de los que buscan a Dios. ¿Cómo puedes tener una fe en un Dios que no conoces? Esta fe no es un brinco al vacío, no es un conocimiento en algo desconocido, en algo oscuro, en tinieblas. No, esta fe es en Dios, en conocer a Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Por medio de su palabra. Por medio del Espíritu Santo que te va a revelar. Pero hay que venir a la Biblia para conocer de este Dios. Y así la fe se va fortaleciendo conociendo de este Dios. Conociendo de la obra de Dios, de lo que ha hecho. Sí, de lo que ha hecho en tu vida. Y Él transformará tu corazón, te va a poner nuevos sentimientos, nuevos deseos. Te va a hacer ver tu pecado. Pero es por medio de conocer a Dios, no de un Diosito que nosotros nos han enseñado desde niños y que nunca hemos venido a la Biblia para aprender de ese Diosito y se queda así un Diosito del que nos hablaron de niños. Entonces tu fe así va a estar de ese tamañito de ese Diosito. Es más, no va a haber fe, porque ese Dios no es el Dios bíblico. Hay un solo Dios, el Dios de la Biblia. Como dijera Paul Washer,
el día más donde más se hablan herejías son los domingos, porque en muchas iglesias se habla y se predica de un Dios que no es el Dios bíblico. Y creamos un Dios a nuestra imaginación, a nuestros deseos, un Dios que supla nuestras necesidades, un Dios a nuestro gusto, un Dios que nos prometa que cuando estemos en momentos difíciles, ahí va a estar para sacar. Ese no es el Dios bíblico. Hay que venir a la Escritura, a la Biblia, para conocer a este Dios. Porque esta fe, la fe bíblica, está centrada en Dios, en quién es Dios, no en nuestras circunstancias, no en quién nosotros creemos que, o con ese Dios que forjamos en nuestra imaginación. Hay que venir a las Escrituras y a conocer de este Dios, del Dios de la Biblia, del Creador de todo lo visible y lo invisible, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Colosenses. Habiendo oído de vuestra fe. Sí, entonces a Pablo le llegaban noticias de estos hermanos, que la fe de estos hermanos era verdadera. Además, producía obras. Mira lo que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ahí está lo que decía ahorita. Esta fe no es una fe, no es como un brinco al vacío, no, es en Cristo Jesús. Es una fe en Cristo Jesús, ¿sí? El autor y consumador de nuestra fe, como veíamos ahorita. Esta debe de ser nuestra fe en Cristo Jesús, en nuestro Dios, en nuestro Creador. Conocerle más. Dice en Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, ¿sí? Conocer quién Él es. Dice, y del amor, dice entonces, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Vamos a parar ahí la próxima vez porque el amor a todos los santos, ahí nos vamos a llevar otro buen rato. Ya quería haber cubierto ahora esos dos puntos, la fe y el amor a todos los santos. Nomás les voy a dar un poquito, les voy a decir, el amor a todos los santos es fruto de esta fe. Recuerden que dijimos que en lo que se refiere a santos es a los hermanos en Cristo Jesús, no hermanos de los mismos padres. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del hermano que tienen a todos los santos, y del amor que tienen a todos los santos. Esa fe este es un fruto y es uno de los principales frutos de la fe, el amarnos unos a otros. Vamos a ir a Primera de Juan, vamos a estar en Primera de Juan. Es un pasaje un poquito largo, pero quiero que lo repasemos la próxima vez. Pero una pregunta, mira, piensa en esto. Dice Pablo ha escuchado de la fe de estos hermanos colosenses, que es una fe bíblica, es una fe verdadera que ha producido frutos y que él puede decir que esta es una fe real, que está basada en Cristo, que estos hermanos tienen una fe verdadera, que ha llegado en espíritu y poder, como dice en la carta, como les llegó también a los de tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, les dice, él también en Primera de Tesalonicenses dice Pablo, yo puedo ver de la fe de ustedes, yo puedo ver que esta fe de ustedes es bíblica, porque la palabra llegó a ustedes en espíritu y poder. El Espíritu Santo obró en los tesalonicenses, aquí también obró en los colosenses. ¿Sí? Transformó los corazones de estos colosenses
Y entonces, por medio de ese nuevo corazón, de esa fe bíblica, ahora ellos se aman entre ellos. La pregunta es de que si el fruto de esta fe es de que ahora se aman entre ellos, ¿cómo se podrían amar? Que es un mandamiento, lo vamos a ver en Primera de Juan, que el amarse el uno al otro entre hermanos, como lo dice aquí, y del amor que tienen a todos los santos, lo vamos a ver que es un mandamiento amarse entre unos a otros, entre hermanos. ¿Cómo se pueden amar si no fueran parte de una congregación? Es un mandamiento de Dios, lo vamos a ver. Pero ¿cómo se van a amar? ¿Cómo van a llevar a cabo ese fruto de amarse mutuamente si no se congregaran con otros hermanos, si no fueran parte de una sociedad de cristianos, de hermanos que tienen fe, de creyentes, de hermanos que dicen tener un mismo Padre, Dios? Si no formaran parte de esa sociedad de cristianos, ¿cómo podrían amarse a unos a otros? ¿Cómo podrían llevar a cabo ese mandamiento de Dios? Es pregunta para ti. Dices creer en Cristo, que tienes fe en Dios, pero no te congregas en una iglesia. Dices tener una relación con Dios, pero no te quieres congregar. Entonces, ¿cómo vas a amar a los santos? La Biblia se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Dice que en la segunda venida de Cristo, Cristo es como el esposo que va a venir por su esposa. Y dice que se va a llevar a cabo unas bodas y va a haber celebración sí. Cuando me hablo a la iglesia, me refiero a que la iglesia es la esposa de Cristo, me refiero a la iglesia que es conformada por todos los creyentes de todos los tiempos, de todo el mundo. Pero aquellos creyentes que tienen esta fe de la que habla aquí, una fe verdadera, una fe bíblica, una fe basada en Dios, una fe que es producto del Espíritu Santo, que ha producido arrepentimiento en nosotros, que nos lleva a amar a Dios, a amar sus mandamientos, a amar obedecerle. Sí, que se puede evidenciar que somos hijos de Dios y que nos amamos entre hermanos. Una vez me compartía, también Pastor Rufat me compartía que lo invitaron a una congregación y me compartía que él les preguntó, bueno, ¿y de qué les gustaría que predicara? Y le dijeron, bueno, no, mi hermano, no, pues mire, venga y predique sobre el amor entre los hermanos, el amor entre los hermanos. O sea, que ellos querían algo bonito, ellos querían algo suave, algo bonito, algo motivador. Pastor Rufat fue y predicó la palabra de Dios, fue y predicó el evangelio. Y fue una palabra que aún inclusive a mí me puso a meditar. Porque ¿cómo puede haber entre hermanos si primeramente no amas a Dios? Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan. Sí, es un poquito largo, es un poquito extenso. Dirían, ya lo hubieras leído ahorita, ¿no? No, pero van a ver que es un poquito extenso y quiero que vayamos tranquilos, porque es muy importante, es muy importante. Entonces, esa es mi pregunta que les dejo. Sí, esa es mi pregunta.
¿Cómo vamos a amarnos entre hermanos, entre los santos? Como dice aquí que los colosenses se amaban entre sí. Y era en obediencia a Dios que se amaban entre hermanos. Y como vamos a continuar viendo en Colosenses, que él habla de escuchar el Evangelio, haber un crecimiento del Evangelio, esa también. ¿Cómo vas a crecer en el Evangelio si no te congregas para aprender de la palabra de Dios? Como ahorita decíamos que la fe es una fe basada en Dios. ¿Cómo tu fe se va a fortalecer? ¿Cómo vas a crecer en fe? ¿Cómo te vas a fortalecer si no te congregas para escuchar de la palabra de Dios? Y luego después, por eso es que después anda uno en el mundo perdido, no hayas si vas o vienes, no sabes ni qué, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Te busco, mira mis problemas, están en aumento, no hallo la salida. Porque tu fe no está basada en Dios. Están basadas en las circunstancias. Esa fe que tú dices que crees que tienes fe. Que tú dices que crees que tienes fe. Pero ¿una fe en qué? ¿En cuál Dios? ¿En tu Dios? ¿En el que tú has creado? Precisamente por eso es que a veces nos encontramos, nos frustramos o no hallamos la salida. Porque esa fe no está basada en el Dios de la Biblia. ¿Y cómo vas a creer en el Dios de la Biblia si no vienes a la iglesia para escuchar de su palabra? Voy a cerrar con un pasaje, con este pensamiento. Con este pensamiento voy a cerrar el estudio de hoy, yendo a Romanos. Romanos, ve para atrás. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Y mira, fíjate, pon atención, medita en esto que voy a leer. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor. Pero este invocar del Señor es algo de adentro, algo de ese corazón que ya Dios te ha transformado. ¿Sí? Serás salvo. Luego es de dientes para afuera, solamente uno invocar el Dios. O sea, invocar a Dios no es nomás de dientes para afuera. Es desde un corazón que ya Dios transformó, que proviene desde lo más profundo. Serás salvo. Mira lo que dice en el versículo 14. Entonces dice, si el que invoque al Señor será salvo. Pero mira el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo vas a invocar en ese ser en el que no crees? ¿Cómo lo vas a invocar? ¿Cómo lo vas a llamar? En ese ser en el que no has creído. O sea, no crees en Él. ¿Cómo lo vas a invocar? No puedes, o sea, no crees en Él. Pregunta siguiente en el versículo 14. Son 3 preguntas en el versículo 14. Esta es la primera. ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a invocar si no has creído en Él? ¿Cómo lo vas a invocar? Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Mira la segunda pregunta. ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo vas a creer en aquel de quien no has oído? O sea, ¿sí? Mira, es como un escalón. Es un escalón. Vas pues más bien descendiendo. Es más bien descendiendo. Vas hacia abajo. ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿cómo vas a creer? Entonces, entonces tampoco lo puedes invocar. ¿Sí? No lo puedes invocar porque no has creído en Él. ¿Y cómo vas a creer si no has oído de Él? Continúa diciendo, ¿y cómo oirás sin haber quien les predique? Entonces, si no hay quien te predique, ¿cómo vas a oír de aquel
en el que, en el que puedes llegar a creer para poder invocarlo y entonces así tener la salvación. ¿Sí me explico? Y entonces termina el versículo 14 con esa tercera pregunta. En el versículo 15 hay una cuarta pregunta que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, si no eres enviado, entonces ahora vamos a verlo de atrás, de abajo hacia arriba. Vamos a empezar por la cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahora, eres enviado, vas a predicar, ¿sí? Entonces, y luego la tercera pregunta, que es la última del versículo 14, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, si eres enviado a predicar, entonces vas a predicar, entonces vas a escuchar, ¿sí? Entonces ahora mira la segunda pregunta que sería, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, si oyes, vas a creer. Y que en el versículo 14, la primera pregunta, que ahorita sería nuestra cuarta, ¿y cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? Entonces, ahora si crees, puedes invocar al Señor. Ahora puedes invocar su nombre y así ser salvo, como dice el versículo 3. Entonces, yendo otra vez de la cuarta pregunta hacia arriba, dice, dice, si son enviados a predicar, vas a escuchar el evangelio, y si escuchas el evangelio, vas a creer, y si crees, vas a invocar el nombre del Señor, y si invocas el nombre del Señor, vas a obtener la salvación. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedes crecer en tu fe, en conocimiento de Dios, sin asistir a una congregación? No hay tal cosa. No hay tal cosa como un cristiano que no se congrega. No hay tal cosa. ¿Sí? O sea, eso no es bíblico. ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo te vas a amar entre los hermanos si no te congregas? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios si no te congregas? Entonces, ¿cómo vas a conocer a Dios y cómo vas a saber en ese Dios en el cual tú dices que crees? Que si no, entonces es un Dios de tu imaginación, un Dios que tú has forjado, que has creado, y no es el Dios bíblico. Y estás forjando un ídolo, un Dios falso. La semana que entra compartiré otro pasaje en Filipenses, pero bien, bueno, vamos a parar por hoy, ya estamos en 1 hora. Estoy tratando de mantenerlos entre 40 y 45 minutos, pero cuando sea necesario la hora, es la palabra de Dios, ¿no? Estamos queriendo aprender de la palabra de Dios, estamos queriendo aprender de Dios.